Para hallar las derivadas paramétricas, lo único que hacemos, nosotros vamos a empezar desde aquí definiendo lo que era nuestra y' diferencial de y sobre x, ¿verdad? Pero en estas ecuaciones paramétricas tenemos a x en función de otra variable, a y en función de otra variable. ¿Quién es esa variable? T. En algunos casos vas a tener pues, cualquier otra, no necesariamente t, ¿verdad? Pero yo necesito hallar y'. Como yo tengo estas dos variables, perdón, esta otra variable adicional, entonces lo que hago pues es dividir sobre la diferencial tanto al numerador como al denominador sobre lo mismo, ¿verdad? Y ve, ya puedo trabajar con esto. ¿Qué significa esto? Que yo debo hallar la diferencial de y respecto de t, debo hallar la diferencial de x respecto de t. Eso es lo que debemos hacer, ¿verdad? Ahora, y si yo hago pues extremo y medio con medio, como pueden observar, miren, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y no solamente eso, de repente nos piden esto de acá, ¿no? Una derivada de segundo orden en forma paramétrica, pero fíjense, a diferencia de una derivada implícita o una explícita, cuando nosotros derivamos, ¿qué hacíamos? Derivábamos sobre el resultado, volvíamos a derivar y ya teníamos una derivada de segundo orden o de tercer orden. Pero en las paramétricas debemos tener cuidado muchísimo esta característica o esta definición, ¿no? Para la segunda derivada, vean lo que hacemos. Hago la diferencial de la primera sobre la diferencial de x. No es como si estuviéramos aquí, yo hago una segunda derivada y yo digo, diferencial del primero. ¿Quién es el primero? Y' sobre diferencial de x, ¿verdad? Nada más. Ahora, pero y', ¿no? Así como está esta expresión, lo mismo que dice, miren, lo mismo que hemos hecho al principio, voy a dividirlo sobre diferencial de t, ¿ven? Diferencial de t. Entonces, de esta manera, para nosotros ya queda expresado cómo debo encontrar una diferencial o una derivada paramétrica de segundo orden, de tercer orden, etcétera. Vean, de tercer orden, aquí lo tengo. ¿Qué debo hacer para el de tercer orden? Simplemente, observen, el mismo proceso. Bueno, no he pintado bien. El mismo proceso. Fíjense lo único que va cambiando las derivadas anteriores. Mira, acá tengo y'. Ahora, ¿qué le debo reemplazar? La derivada, la derivada de segundo orden. Y esto es ya mi derivada paramétrica de tercer orden. Y así sucesivamente podemos encontrar, así sucesivamente nosotros podemos encontrar las derivadas de cuarto orden, quinto orden, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, no les van a pedir eso, ¿no? Pero de todas maneras, tú tienes que saberlo, ¿no? Bien, sigamos entonces. Entonces, en resumen, esto era lo que teníamos que aplicar, ¿verdad? Pero veamos, también te van a aparecer ejercicios, eso es lo que estábamos viendo ayer, ¿verdad? También te van a aparecer ejercicios de esta manera. Bueno, ayer habíamos visto de esta forma. Y nos piden, por ejemplo, ¿no? Nos dan así, nos dan x, aquí en todo en función de t, y en función de t, y me piden hallar y'. Entonces nosotros ya sabemos, ¿verdad? Yo digo, para hallar esto, ¿qué hago? Simplemente voy a aplicar lo que inicialmente tenía, ¿no? Y' será la diferencial primero de y respecto a la derivada de y respecto de t, y luego la derivada de x respecto de t. Empecemos a derivar entonces. Empecemos con el primero. Nosotros tenemos aquí, tenemos nuestra y, ¿no? Primero y luego x, ¿no? O si quieres, primero x después de y después lo vas reemplazando. Es indiferente. Aquí yo tengo y. Voy a empezar así en forma ordenada porque eso es el numerador, ¿verdad? Diferencial de y respecto de t, aquí lo tengo, ¿no? Dice que será igual. Fíjense, derivada de seno, coseno. Derivada de coseno menos seno. Y listo, ya está. Ahí lo tenemos. Para x, esto es un poquito más largo, vean, ¿no? Diferencial de x ahora respecto de t. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Diferencial de x respecto de t. Voy a aplicar, pues, todo lo que se ha aprendido dentro de las formulitas, ¿verdad? Formulario.
Derivada del logaritmo. ¿A qué es igual derivada del logaritmo? Uno sobre su argumento. Uno sobre su argumento. ¿Quién es mi argumento? Tangente de t medios. Uno sobre tangente de t medios. Por la derivada de su argumento. Derivada de tangente, que será igual, secante cuadrado, ¿no? Secante cuadrado de t medios por la derivada del ángulo. Derivada de t medios, un medio. ¿Se dan cuenta? Ahí lo tenemos. Y fíjense, mira, cómo vamos respetando el orden. Primero el derivado logaritmo, no importa lo que haya en su argumento. Ingresé al argumento, derivé, pero acá me encontré con una función trigonométrica, ¿no? En este caso, tangente. Terminé con la tangente, no importa lo que haya en el ángulo, y luego derivé el ángulo, ¿no? Fíjense, miren ese orden. Derivada del logaritmo, uno sobre su argumento. Ahí lo tengo, por la derivada del argumento. Derivada de tangente, secante cuadrado. Ahí lo tengo, miren, del mismo ángulo. Continúo, derivada del ángulo, derivada de t medios, un medio. ¿Se dan cuenta? Mira, tú vas así en forma ordenadita. Logaritmo, tangente, ángulo. Y ya no tienes dónde equivocarte, ¿no? Sigamos. Derivada de coseno será menos seno. Ahí lo tenemos, ¿no? Menos seno en t. Derivada de seno, coseno. Y listo, se acabó. Miren, hasta ahí ya acabé de derivar. ¿Mm? Podemos reducirlo todavía un poquito. ¿Qué voy a reducir? Esta diferencia de x respecto de t. Ustedes acostúmbrense que cada vez que ustedes tengan que derivar, siempre tienen que reducir todo lo que se pueda, ¿no? Hay que reducir todo lo que se pueda, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros, por ejemplo, tenemos así y decimos, bueno, ¿y ahora, qué hacemos, no? Le decimos que una vez ya teníamos derivado tanto para y como para x, simplemente ahora vean lo que vamos a hacer aquí, esto. Vamos a reducirlo, porque ustedes acostúmbrense en esto, en las derivadas sobre todo, tienen que trabajar con la forma reducida. Algunos dicen, pero yo lo puedo reemplazar todo esto. Claro que lo puedes reemplazar, pero imagínate todo esto, ¿verdad? Tanto en las derivadas explícitas como en las derivadas implícitas, hay que reducir todo lo que se pueda, porque hay una gran parte, lo derivamos, ¿verdad? Como un producto y un cociente que sale un poco largo, pero todo eso no queda ahí, tenemos que reducirlo, ¿no? Y otra cosita, siempre lleven a la forma más reducida posible. Como les digo, les he dicho muchas veces que hay docentes que solamente corrigen la respuesta, ¿no? Entonces se les da el solucionario y agarran y solamente la respuesta. A veces ni siquiera ven el procedimiento, ¿no? Yo agarro, pues yo veo todo el procedimiento, porque a veces, mira, estás haciendo todo esto y de repente por ahí te equivocaste, por ahí en un signo. Ya se cambió todo, ¿verdad? Entonces, todas estas cositas hay que tomar en cuenta, ¿no? Para en la reducción de los términos semejantes. Entonces, veamos aquí. Ya estamos, ya hemos hecho la derivada. Vamos aquí y vamos reduciendo, vean. Tangente que es igual. Yo puedo expresar así, mira, algo mucho más fácil. Uno sobre tangente que es igual cotangente, ¿verdad? Cotangente que es igual coseno sobre seno, ahí lo tengo, ¿verdad? Coseno sobre seno. Pero acuérdense del mismo ángulo, ¿no? Otra forma, perdón, tangente seno sobre coseno, ¿verdad? Yo hago extremo con extremo y medio con medio, el coseno pasó arriba. ¿Se dan cuenta? El coseno pasó arriba y abajo seno, de esta forma. Y listo, ya está. ¿Se dan cuenta? O la otra forma que tú quieras, ¿no? Como te digo, uno sobre tangente, cotangente. Cotangente, coseno sobre seno, más sencillo, ¿no? ¿Qué más? Secante. Acuérdense, miren que nuestro ángulo es T medios, ¿no? Secante es 1 sobre coseno, pero como está elevado al cuadrado, coseno cuadrado. Siempre ustedes acostúmbrense a llevarlo todo en función de senos y cosenos, absolutamente todos. Así ustedes lo van a ver de una manera más sencilla, lo van a ver de una manera más fácil, ¿no? Y entonces ahí dice, ah, bueno,
Ya lo puedo reducir, ¿no? Porque a veces te dan en función de secante, cosecante, cotangente, secante, y entonces no sabes qué hacer, ¿verdad? Pero si tú lo pones en función de seno y coseno, es mucho más fácil. Observen por qué. Y luego vean, seno de t con seno de t. Ahí lo tengo. Sigo reduciendo, vean. Aquí ven en el numerador, me ha salido un coseno de t con un coseno cuadrado de t, ¿verdad? Me queda un coseno de t. Ahí lo tengo. Seno de t medios, ahí lo tengo. Este 2, mira, lo estoy poniendo adelante. Ahí lo tenemos, ¿no? Del otro, y aquí ven, yo voy a factorizar el signo. Factorizo el signo, que me va a quedar seno de t más coseno de t. Ahí lo tenemos. Pero ¿qué más? Vean, ahora, por eso les digo a veces, todas las formulitas tienes que tenerla en mente. ¿Qué les recuerda esto? ¿Qué les recuerda? Les recuerda el seno de un ángulo doble, ¿verdad? El seno de un ángulo doble, aquí está, ¿cómo está dado? ¿No? Yo digo, no, seno de 2x, aquí le voy a poner, ve, seno de 2x dice que será igual 2 veces seno de x, 2 veces seno de x por coseno de x. Y listo, ya está. 2 veces seno de x por coseno de x. Y esto se parece mucho, mira. Entonces, si yo tengo todo esto, también lo puedo expresar, mira, como el seno doble del ángulo. ¿Qué es el ángulo aquí? X. Ahora, el coseno de 2x, ¿cómo está dado? Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, ¿verdad? Ahora bien, pero nosotros estamos en esto, vean. Nosotros seguimos aquí y veamos. 1, ahí lo tengo. 2 veces seno de este ángulo por el coseno de este ángulo, ya sabemos. Dice que será el seno del doble del ángulo. ¿Quién es el ángulo? T medios. Ahí lo tengo, vean, T medios. ¿Mm? T medios. Y el resto simplemente copio, vean, menos seno de T más coseno de T, ¿no? Aquí voy a simplificar este 2 con este 2, que me va a quedar solamente seno de T. Ahí lo tenemos, ¿no? Menos lo que tenemos ahí, ¿no? Y ya está. Y para nosotros entonces, eso es lo que estamos haciendo en la derivada de x respecto a t. Mire, ya lo hemos reducido. Ya lo tenemos reducido. Diferencial de x respecto de t. Y el otro que nos ha salido más sencillo, ¿no? ¿Dónde está la diferencial de y respecto de t? Ahí. ¿No? Miren. ¿Qué hago? Ahora simplemente voy a reemplazar. ¿Dónde lo vamos a reemplazar? Pues simplemente aquí. Vamos a reemplazarlo aquí, ¿no? Esto es lo que acabamos de encontrar. Vamos a reemplazarlo ahí, ¿no? En cada uno. Diferencial de y respecto a t, diferencial de x respecto a t. Veamos entonces. Vamos a reemplazar. Mira, después de hacer todo este proceso, mira cómo se nos va a hacer mucho más sencillo, ¿no? Claro, como les digo, no hay que trabajar eh, con la forma no simplificada. Entonces reemplazamos. Reemplazamos y nos quedará lo siguiente, ¿no? Ahí lo tenemos. En el numerador, lo que nos ha quedado, vean, coseno de t menos seno de t. En el denominador, lo que es la diferencial de x, esto nos ha quedado. Y fíjense, todo lo que estamos haciendo simplemente es la parte algebraica. La derivada lo hemos hecho ya hace rato, ¿verdad? Y luego había que reducir, ¿no? Ahora a veces ustedes derivan y el problema es que a veces no reducen a su mínima expresión. Lo que ustedes tienen que hacer, pues, es derivar a su mínima expresión, ¿no? Cuando deriven, miren, reducen, miren, se hace mucho más sencillo. Bueno, aquí lo tenemos. Arriba no hay nada que hacer, pero en el denominador voy a sacarle, vean, un mínimo común. Seno de t, ¿no? Seno de t entre seno de t, 1. 1 por 1 será 1. Ahí lo tengo. Menos. Este seno de t entre 1 será seno de t y va a multiplicar a cada uno de ellos, ¿verdad? Vean, seno de t por seno de t será seno cuadrado de t. Ahí lo tengo claro. Este menos va a afectar a ambos, ¿no? Menos seno cuadrado de t. Para el otro, seno de t por coseno de t. Ahí lo tenemos. Sigamos. Otra vez extremo con extremo y medio con medio. Se sobreentiende
Se sobreentiende que debajo de esto hay un 1, ¿verdad? Por eso hacemos extremo con extremo y medio con medio, ¿verdad? Hacemos de esta forma, ¿no? Extremo con extremo y medio con medio, ¿no? Seno de t pasa a multiplicar arriba, al numerador, ahí lo tenemos. Pero ¿qué más? Vean, quiero que observen esto. 1 menos seno cuadrado, 1 menos seno cuadrado, que es igual a coseno cuadrado. Ahí lo tengo. Coseno cuadrado de t. Menos seno de t, coseno de t. ¿Se dan cuenta? ¿De qué forma? Ya lo hemos reducido. Por eso vean, el formulario, todo el formulario que que les he enviado, revísenlo. Por lo menos aprenderse de memoria las fórmulas básicas que se tiene de derivadas, bueno, integrales después nos va a tocar integrales, como les decía, ¿no? Las derivadas, lo que son las fórmulas trigonométricas, las fórmulas básicas de álgebra, todas esas cositas que nos va a ayudar muchísimo, ¿no? Y ahora vean, ya lo tenemos así, pero aquí vean lo que ocurre, algo muy interesante. Arriba lo dejamos así, pero aquí se repite, mira, factorización, lo que tú has hecho al principio, ¿verdad? Factorizo ese coseno de t, factorizo el coseno de t, que me va a quedar un coseno, porque acá tengo un coseno cuadrado, menos, de aquí le saco un coseno de t, que me queda solamente seno de t. Y ahí está. ¿Qué va a ocurrir ahora? Mira, al hacer esto, nos ha salido un factor igualito arriba y un factor igualito abajo. Lo eliminamos. ¿Qué me está quedando? Seno de t sobre coseno de t. Seno sobre coseno, tangente de t. Y se acabó nuestro problema. ¿Se dan cuenta? Pero vean, todo lo que hemos hecho acompañado, todo lo que hemos hecho es acompañado con todas las formulitas trigonométricas, con las fórmulas algebraicas, con las derivadas que, sobre todo de las 6 funciones trigonométricas, no solamente de eso, ¿no? De las funciones inversas, por ejemplo, el arco tangente lo hemos visto muchas veces, pero no solamente pues va a venir eso, puede venir de cualquier forma, ¿verdad? Bien, sigamos entonces, ¿no? Sencillo, interesante, pero sencillo, ¿no? Bien, sigamos. Este ejercicio que les voy a mostrar es un ejercicio que les ha venido en un examen pasado, ¿no? Esto ha venido en un examen que tenemos acá, ¿no? Vean cómo les presenta. Nos dice, nos dan aquí una ecuación y me piden demostrar que se verifique esta igualdad, ¿no? ¿Qué significa aquí? Que yo debo hallar la derivada de segundo orden, debo hallar la derivada de primer orden, ¿no? Eso es lo que debemos hallar, ¿no? Entonces, nosotros decimos lo siguiente, ¿cómo voy a hacer? Según lo que me piden verificar, vean, aquí yo voy a hallar una derivada de segundo orden, aquí voy a hallar una derivada de primer orden, ¿verdad? De esa manera. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, primero empezamos hallando la derivada de primer orden. Y aquí también vas a tener, pues, muchísimo cuidado, ¿no? Porque vean, a veces lo derivan rapidísimo, dicen derivada de seno, coseno de xy y se pasaron al otro. Acuérdense de que tanto x como y ambos son variables, ¿no? Solamente en las derivadas parciales, pues una de ellas se considera como constante, pero aquí no puedo hacer eso, ¿no? Entonces veamos acá. Empezamos a derivar, empiezo con el primero. Voy a hallar la derivada de primer orden, luego voy a hallar la derivada de segundo orden y luego lo voy a reemplazar. Y cuando reemplace todo esto me tiene que salir igual a y. De lo contrario, pues va a estar mal, ¿no? Entonces veamos. Veamos, en orden. Derivada de seno, no importa qué ángulo yo tenga, derivada de seno, coseno, del mismo ángulo. Y luego, ¿qué hacíamos? Vamos recién al ángulo. Derivada del ángulo. Derivada de XY, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicarle la derivada de un producto, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Derivada del primero, en este caso de X, ¿verdad? Derivada de X será 1 por el segundo, Y, ahí lo tengo, más
El primero, que es x, ahí lo tengo, por la derivada del segundo. Derivada de y será 1 acompañado por y'. No te olvides, cada vez que derives una y, ¿qué tienes que hacer? Una y', ¿verdad? Bien, más. Ahí lo tenemos. Aquí tengo otro, vean, XY, pero este XY es completamente independiente. El otro estaba en el ángulo, ¿verdad? Otra vez le aplico la derivada de un producto, vean. Derivada del primero, en este caso derivada de X será 1, 1 por Y, más el primero, que es X, por la derivada del segundo. Derivada de Y, simplemente será 1 por Y'. Ahí lo tenemos. Ya está. Ahora simplemente pues vamos a tratar de reducir lo que se pueda, ¿no? Porque recuerden que nosotros necesitamos solamente la y', ¿verdad? Entonces, vean, coseno de xy por y, aquí lo tengo, y coseno de xy. Vamos a aplicar la propiedad distributiva. El otro, x, y' por coseno de xy. Aquí lo tenemos, ¿no? Xy' por coseno de xy. Luego, más y más xy'. ¿Qué lo tenemos acá? ¿No? Ya está. Estamos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Yo digo, yo necesito, ¿qué necesito? Necesito la y'. Voy buscando, aquí tengo uno, ¿ven? Y aquí tengo otro. ¿Qué debo hacer? Pues factorizar, ¿verdad? Factorizo esta y'. Aquí tengo la y', ¿no? ¿Qué me va a quedar? X coseno de xy, ¿verdad? Aquí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Más, saco la y', que me queda x. Aquí está x, ¿no? De esta manera. Y todo lo que me está sobrando, ¿no? Lo pasamos al otro lado con signo cambiado. ¿Qué me está sobrando? Vean acá, más y coseno de xy, pasamos al otro lado con signo cambiado. Ahí lo tenemos. Más y lo pasamos al otro lado con signo cambiado. Como ambos son negativos, puedo ponerlo así, mire. Negativo y todo lo que está sobrando al otro lado, ¿no? Y todo lo que está quedando, ¿no? Lo pasamos al otro lado. Recuerden que ambos son negativos. Ya directamente lo puse con un signo negativo adelante para los dos. ¿Qué más? Todo esto que está multiplicando pasa a dividir, ¿no? Pero fíjense, yo les decía, ¿no? Tienen que reducir todo lo que se pueda. Porque si tú trabajas así con la forma no reducida, pues te va a salir una forma gigantesca. Cuando te salga algo gigante, tú dices, algo debe estar mal, ¿no? No está bien. Entonces veamos, ya lo tenemos. Pero fíjense aquí ahora, arriba, mira, tenemos ya el signo negativo multiplicado por este factor, pero en el denominador, que ustedes pueden observar, ¿no? Se repite una X, ¿ven? Como se repite esta X, yo voy a factorizar esta X. Factorizo esta X que me queda coseno de XY más 1. Coseno de XY más 1. Mira. Saco de aquí una X que me queda coseno de XY más. Saco esta X que me queda 1. Ahí está. Pero mira lo bonito que ha ocurrido. Coseno de XY más 1. Coseno de XY más 1. Que me está quedando menos Y sobre X. Y vean, se ha reducido absolutamente todo, ¿no? Se ha hecho más sencillo. Por lo tanto, decimos entonces que y' es un menos y sobre x. A partir de aquí, yo digo, cuando tú encuentres la forma reducida, recién piensa en la siguiente derivada. Mientras tú no lo derives completamente o completas de reducirlo completamente, no pases a la siguiente derivada, ¿no? De orden superior, ¿no? Entonces, ya lo tenemos, mira, esto ya es mucho más sencillo. Entonces nos vamos a la segunda derivada. Vamos aquí. A partir de, digo, otra, aquí tengo una derivada de primer orden, de aquí le saco una derivada de segundo orden, aquí yo lo tengo, derivada de segundo orden igual, menos y y x, pues ambos son variables, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? La derivada de un cociente. ¿Cómo se aplica? Ya sabemos, ¿verdad? El denominador al cuadrado, ahí lo tengo. Derivada del numerador. Derivada de y, ¿cuánto será? 1, pero por y', no te olvides eso, y'. Por el denominador, que es x, ahí lo tenemos. Menos, porque eso es de la formulita. El numerador, que será y, ahí lo tenemos,
por la derivada del denominador. Derivada de x, ¿cuánto será? 1. 1 por y será y. Y listo, se acabó, ¿no? Entonces, fíjense, pero aquí yo tengo una y' que no tiene nada que hacer. Tú no puedes dejar así. No lo puedes dejar, por si acaso, de esta manera, ¿no? No lo puedes dejar así, ¿no? No lo puedes dejar en función de esta y', no lo puedes dejar así, ¿no? Entonces, ¿qué dices? Esta y', ya sé a qué es equivalente. Esta y', ¿cuánto vale? Aquí lo tengo. Menos y sobre x. Menos y sobre x. Ya está, ¿no? Por x. Ahí está. Menos y, ahí lo tengo, sobre x cuadrado. La x se va con la x. ¿Qué me va a quedar? Miren, la x se va con la x. Menos y, menos 2y. Con este menos será menos y, menos 2y. Con este menos será más. O si no, primero lo dejas así y luego lo simplificas, ¿no? Entonces, fíjense, menos entre menos será más. ¿Qué me está quedando? 2y sobre x cuadrado. Y ven, ya lo tenemos reducido a la primera derivada y a la segunda derivada. Ya tenemos a las dos, ¿no? ¿Qué debo hacer ahora? Pues simplemente vamos a reemplazar. ¿Dónde vamos a reemplazar? En la ecuación. Estos dos, fíjense, este de acá, la primera derivada, la reemplazo aquí, la segunda derivada, la reemplazo aquí, ¿no? De esa manera. Y listo, vamos aquí. Vamos a reemplazar entonces. Aquí ya tenemos nuestra ecuación y lo reemplazamos. Dice 2x cuadrado por la derivada de segundo orden. La derivada de segundo orden, 2y sobre x cuadrado. Ahí lo tengo. Más 3x por y'. ¿Cuánto vale y'? Y' dice que es menos y sobre x. Aquí lo tengo, vean. Menos y sobre x. Y todo me tiene que dar y. ¿Se dan cuenta? Ya lo hemos reemplazado. Entonces, a partir de aquí, nosotros decimos lo siguiente. Un x cuadrado, pues yo lo puedo simplificar con un x cuadrado, ¿no? ¿Qué me va a quedar? 2 por 2 será 4y. Aquí lo tenemos. ¿Qué más? Más por menos será menos. Una x se va con una x. Más por menos será menos. 3 por y será 3y. 4y menos 3y. Y dice que me tiene que salir y nada más, ¿verdad? Entonces, vean. Y de aquí nosotros tenemos lo siguiente. 4y menos 3y, solamente y, igual a y. ¿Se dan cuenta? Y entonces hemos logrado verificar esa igualdad. Entonces, ¿qué decimos? Decimos, esto es lo que queríamos demostrar. ¿Se dan cuenta? Pero, si yo hubiera cometido algún error en alguna de estas derivadas o no hubiera reducido, simplemente no hubiéramos logrado verificar precisamente esta ecuación, ¿no? Lo que muchas veces se les ha dicho de que siempre trabajen en forma ordenada. Tienen que reducir hasta su mínima expresión. Una vez que ustedes reduzcan a su mínima expresión, miren, todo sale bastante sencillo. Ahora alguno dirá, pero ¿qué hubiera pasado? ¿No? Alguno dirá, pero ¿y qué hubiera pasado? Observen. Si yo hubiera trabajado, vean, mira, aquí abajo, mira, yo le he factorizado esta X. Y mira, nos ha salido igualito que arriba. Y alguno hubiera dicho, pero ¿qué hubiera pasado si yo trabajaba tan solo así como esto? Yo no me daba cuenta y seguía derivando, vean. Esto yo lo derivaba, porque yo necesito una derivada de segundo orden. No me di cuenta, no lo factoricé. Aquí tampoco factoricé la Y y trabajo así. Pero observen la derivada, aquí tengo que aplicar la derivada de un cociente. Y la derivada de un cociente, pues miren, derivada del numerador, imagínense lo que te va a salir, ¿no? Mira, y x son variables. Derivada de un producto, derivada del primero por el segundo más el primero, por la derivada del segundo, pero cuando hago esta derivada del segundo,
sea de la derivada de coseno menos seno, pero por la derivada del ángulo todavía. Mira qué grande se va a salir. Bueno, de y no hay problema, ¿verdad? Por el denominador, menos el numerador por la derivada del denominador. Aquí también, vean, tengo que aplicar la derivada de un producto y dentro de ello, cuando me toca derivar esta función trigonométrica, también tengo que aplicarle otra vez la derivada de un producto para x por y. Imagínense ya lo que te está saliendo, ¿no? Entonces, mira, es pues bastante grande lo que sale cuando no se simplifica. Alguno dirá, pero está mal. No está mal. Pero imagínate lo que te va a salir. Luego vas a tener que factorizar, reducir, agrupar, de tal manera que cuando hagas todo eso, tienes que llegar a esto. Necesariamente tienes que llegar a esto. No puede salirte ningún otro valor, ¿no? Entonces, vayas por el camino que tú vayas, necesariamente, pues tienes que